Hola, bienvenidos a una nueva clase de química. Y el día de hoy te tengo un tema importante, tipo de enlaces químicos. Vamos a ver por qué es importante. Las células de nuestro cuerpo, el aire, el agua, los diferentes minerales en sí, todo y cada uno de los elementos que nos rodean, están conformados por diferentes tipos de átomos y moléculas. Como por ejemplo, en la célula, el ADN y el mineral, como en este caso tenemos el carbono que está en estado puro. Bien, estas partículas son la unidad básica de la materia y además sirve para entender cómo ocurren muchos procesos biológicos, químicos o también físicos, relacionados con todas las ciencias que existen. Pero, sin embargo, para poder formar algo tan complejo como un organismo vivo o los diversos compuestos o materiales que observamos en nuestro día a día, es necesario que los átomos se agrupen y se relacionen de alguna otra forma o manera. ¿Ya? Como por ejemplo en este momento, un tipo de enlace del cloruro de sodio. El enlace químico se entiende por aquella interacción o fuerza que genera dos o más átomos para que se mantengan en una sola unión, basada en la transmisión de electrones entre ambos. Y para ello existen tres tipos de enlaces principales: el enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Obviamente corresponde también a ejercicios, pero el día de hoy nos vamos a dedicar a la parte del enunciado, tomando en cuenta que es importante y también nos suelen evaluar este tipo de situaciones de los conceptos y cómo se forman. Entonces, vamos al tipo de enlace número 1, el enlace químico y en este caso el enlace iónico. Primero, es la unión de un metal con un no metal. Eso es la parte básica de cómo yo reconozco si es un enlace iónico. ¿Qué más podemos tener? Se forman compuestos estables cuya unión es electroquímica. Esta unión de elementos no metálicos pasa a ser anión. Y la parte que queda, que es la positiva, pasa a ser un catión. Un ejemplo típico de lo que encontramos como enlace iónico la encontramos en la sal o en los compuestos cristalizados, que son materiales formados por este tipo de unión que tienden a necesitar gran cantidad de energía para fundirlos y suelen ser duros. Si bien pueden comprimirse y quebrarse con facilidad, en general tienden a ser muy solubles y pueden disolverse con facilidad. Y aquí hay un ejemplo como el de cloruro de magnesio, cloruro de sodio y bromuro de plata. Y además de eso, te menciono aquí en la parte de abajo cómo se están uniendo, que el sodio reparte un electrón al cloro y el cloro lo recibe para que se formen y en este caso estén juntos. La regla es que debe cumplir el elemento no metálico de los 8 electrones, pero eso lo vamos a ver más adelante con los ejercicios. Vamos a ver el tipo de enlace covalente. El enlace covalente es un tipo de enlace caracterizado porque los dos átomos a unirse poseen propiedades similares, entre ellas la electronegatividad. Incluso pueden ser idénticas. Comparten entre sí los electrones. Quiere decir que no se pierde ni se gana la cantidad de las mismas. Este tipo de enlace es el que suele formar parte de la materia orgánica, como por ejemplo la que configura lo que nosotros estamos formados como células, tejidos y luego como seres vivos. Además de eso, son más estables que los tipos de enlaces que son iónicos. Se dividen en enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Su punto de fusión es más bajo, hasta el punto que muchos compuestos se encuentran en estado líquido y no son por lo general conductores de electricidad. Dentro de los enlaces covalentes es importante que tengas en cuenta estas consideraciones. Bien, vamos a los ejemplos. Metano, CH4.
ácido clorhídrico y la molécula de agua. ¿Qué tienen en común? Que son uniones de dos no metales. Bien, a diferencia del que ya vimos hace un momento, que eran metal más no metal. Vamos al último tipo de enlace. Y este tipo de enlace es el enlace metálico. Los diferentes átomos configuran una red en torno a estos electrones con patrones que van repartiendo. Los enlaces metálicos se unen entre sí si dos o más átomos de elementos son los metálicos. Estas estructuras tienden a aparecer como elementos sólidos, consistentes, deformables pero difíciles de romper. Vamos a ver tres ejemplos: la barra de oro y la barra de cobre. Asimismo, se vincula con la conductividad eléctrica propia de los metales. Hacer sus electrones libres permiten la conducción de electricidad y también de calor, puesto que estas son las características principales de esto. Bien, ese ha sido el video de hoy de los tres tipos de enlaces. Ya vamos a ver más adelante sobre los ejercicios que se pueden emplear en las mismas. Por lo pronto, nos veremos en la próxima.